Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro Ágora en Nexo. En esta ocasión para hablar sobre salud y para hacerlo además desde una perspectiva que es la perspectiva de la sociedad civil. Una sociedad civil en la que, pues en Nexo pensamos que es muy importante que se implique en todos los temas y más en algunos de tanta trascendencia como es la salud. Y para hacerlo, para hablar sobre todos estos temas, pues se encuentra conmigo un invitado y un amigo, me atrevería a decir, que es Adolfo García Ortega, presidente de Socisalud. Ahora hablaremos con él de lo que es Socisalud. Tengo que empezar diciendo, porque le conozcáis como le conozco yo, que lo conocí hace algunos años, cuando yo ocupaba la viceconsejería de Humanización, y él ya tenía los nudillos desgastados de llamar a las puertas de la administración en demanda, pues en definitiva, de mejoras para los pacientes y para la sociedad en su conjunto. En ese momento ya llevaba muchos éxitos cosechados en un tema del que luego tendremos oportunidad de hablar, que es la lucha que se tuvo en nuestro país para proporcionar a los pacientes que tenían hepatitis C un tratamiento eficaz que se demostró con el tiempo, que es absolutamente eficaz y que ha contribuido a erradicar la enfermedad. Hablaremos con él. Adolfo, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias a ti y muchas gracias a Nexo por permitirme que podamos compartir un rato con las personas que vean el programa, porque me parece que el tema de la salud y la vinculación entre la ciudadanía y salud creo que es un tema muy importante en estos días. Así es. Pues vamos a empezar hablando de eso, un poco cómo nace Socisalud, de la que eres presidente. Bueno, Socisalud surge porque varias asociaciones vinculadas con el tema de la hepatitis C, que desarrollamos una campaña larga, intensa y evidentemente al final muy exitosa para conseguir un objetivo que era básico, que era conseguir los tratamientos para todos los pacientes, nos dio pie a pensar que el papel de los pacientes y, por extensión, el papel de los ciudadanos debería tener muchísima más importancia que lo que tiene en nuestro país. Si yo siempre digo que en cualquier circunstancia vinculada con la sanidad siempre se ha preguntado a los profesionales, y es lógico, siempre se ha preguntado a las instituciones y han intervenido, a los partidos políticos y quizás a las asociaciones de pacientes en algunos casos. Pero lo que no se ha preguntado nunca es a la ciudadanía como tal. Y la ciudadanía creo que tenemos el derecho, ¿no?, a participar en los debates sanitarios y evidentemente a pensar cómo mejorar el estado de las cosas, porque nos va la salud y nos va la vida. Por tanto, es una necesidad que nosotros detectamos que deberíamos cubrir y con la modestia de nuestras posibilidades, de los pocos recursos, sí que nos planteamos que deberíamos intentar por lo menos crear un pueblo ciudadano que diera voz a las personas que tengan cosas que decir en relación con la salud. Claro, porque efectivamente al final, fíjate, son los primeros interesados y como tú has dicho, parece que son los que nunca les pregunta a nadie, ¿no? Y que al final queda en manos, pues de otros colectivos. Y en este sentido, pues se han desarrollado, se han llevado a cabo importantes aportaciones en el tiempo. Socialud, ¿qué lleva funcionando? ¿2, 3 años? 2 años. 2 años, sí. Y en estos 2 años han sido 2 años de trabajo intenso. 2 años en los que, pues ha habido mucha gente trabajando en este proyecto, mucha gente ha creído en el proyecto y se han implicado muchas personas, tanto a nivel de ciudadanía, a nivel de profesionales y a nivel de instituciones. Y en ese sentido tengo entendido que hay un comité institucional, hay un comité de personas expertas y hay grupos de trabajo. Vamos a hablar un poco de todo ello, si quieres, empezando por los grupos de trabajo. ¿Qué grupos de trabajo se han hecho? Bueno, tengo que decir, y me enorgullece de comentar, que contamos con un plantel de profesionales magnífico. La verdad es que a los llamamientos que hemos hecho a los diferentes profesionales, no vinculados únicamente con la sanidad, tenemos y nos aportan su conocimiento y experiencia psicólogos, por supuesto médicos y enfermeras, pero también profesores, también personas que trabajan con mayores, personas que están vinculados a los servicios sanitarios de distintas maneras y también arquitectos y un largo etcétera de profesionales que han entendido que formar parte de Socisalud y aportar su propio bagaje nos enriquece a todos. Y ese es el gran capital que tiene Socisalud, que significa Sociedad Civil por la Salud. Por tanto, dentro de ese planteamiento, esa es
el gran núcleo. Pero también tengo que decir que hemos conseguido que personas relevantes de la vida social y política de nuestra comunidad también hayan entendido este papel y que formen parte de un grupo que llamamos Comité Institucional, en el que están personalidades de reconocido prestigio. Desde colegios profesionales, en este momento están los decanos de 8 colegios profesionales de la Comunidad de Madrid. Tenemos también a portavoces en la Asamblea de Madrid de todos los grupos parlamentarios. Tenemos hasta una ministra, porque la ministra de Sanidad, cuando estaba de portavoz, y antes de ser portavoz, también teníamos contactos, Mónica García, y bueno, hemos seguido su trayectoria y sigue formando parte de su ser. Por tanto, tenemos esta ministra, seguramente que tendremos personalidades que vayan incorporándose. Bueno, por mencionar otras personas con las que estamos encantados de que se haya incorporado, Edmundo Val, que me parece también que representa un valor muy significativo en esta idea de contar con la ciudadanía, y por tanto en ese comité institucional nos enorgullece también que sea tan plural y tan transversal, que puedan convivir en estos momentos, en estas épocas de tanta polaridad y tanto enfrentamiento, pues personas de diferentes sesgo político, de diferentes profesiones y diferentes visiones que al final, bueno, pues entienden que nuestro planteamiento es un planteamiento que puede ser interesante. ¿Qué hemos trabajado? Pues nosotros nos planteamos desde una perspectiva de salud, no solamente de la sanidad. Nosotros nos planteamos que la sanidad, evidentemente la asistencia sanitaria es importante, pero como dice la Organización Mundial de la Salud, hay otros condicionantes. Eso es importante, ¿verdad? Entender que la salud no es solo asistencia sanitaria, sino que es mucho más, ¿no? Claro. Y en ese sentido, y además en ese sentido yo creo que la ciudadanía tiene mucho que decir, porque yo creo que es muy consciente que su salud no depende solo de la asistencia sanitaria, que también, evidentemente, no puede haber una buena salud sin una buena asistencia sanitaria, pero es un concepto mucho más global, mucho más general, que abarca muchas más cosas y tenemos algunos ejemplos, ¿no? Claro, es que la situación sanitaria, que es importante, como estamos comentando, pero es que hay otras cuestiones que tienen que ver con la prevención y con la promoción de la salud que evidentemente tienen relación con la situación sanitaria, pero no se puede aislar únicamente. Y algunas de las propuestas que nosotros planteamos tienen que ver precisamente con esa idea de promoción, prevención y educación para la salud. Y ahí tenemos apuestas muy firmes sobre cuestiones que entendemos que deberían incorporar cambios significativos en un concepto que a nuestro entender ha quedado un poco obsoleto y que hay que mejorar. ¿A través de qué mecanismos? De la reflexión, del aporte, de la bibliografía correspondiente y de la libre decisión de la ciudadanía, que dice, mira, nosotros queremos que se invierta o queremos que se mejore o queremos que nos expliquen por qué circunstancias debemos priorizar unos gastos o debemos hacer apuestas de futuro. No se trata únicamente, por tanto, de pedir más medios, sino de hacer propuestas globales y sensatas con reflexión, rigurosas y que tengan, evidentemente, el apoyo de los profesionales que entienden y a los que pedimos precisamente asesoramiento para tener propuestas muy reflexivas y a la vez que sean posibles de llevar a cabo. No planteamos locuras ni muchísimo menos. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, es todo el área de trabajo que se ha hecho en relación con los mayores. Estamos en una comunidad en la que hemos tenido pues una experiencia triste, ¿no?, en relación un poco al trato que han recibido nuestros mayores durante la pandemia, y creo que se han hecho aportaciones muy interesantes en este sentido, de nuevos modelos, de nuevas perspectivas. Creo que es uno de los grupos de trabajo, una de las líneas que se ha hecho, y que me consta que cuando además se ha enseñado tanto a profesionales como a administración, ha causado, en fin, una sorpresa muy agradable, ¿no?, las propuestas que se han hecho desde ese grupo de trabajo. Pues sí, es verdad. Nosotros, con relación a lo que ha pasado, nosotros decidimos que más que dedicarnos a participar en el debate sobre qué ocurrió y denunciar o no denunciar la situación en las residencias y lo que ha pasado directamente con la situación del COVID, nos hemos planteado un cambio de modelo. Y un cambio de modelo que vaya más allá de la situación concreta ahora y que se plantee cuál es un nuevo modelo sobre el que trabajar y ofrecer a los mayores con necesidades complejas. Nosotros entendemos, por supuesto, el modelo de residencias está obsoleto. Nadie quiere ir
a nadie quiere ir a las grandes residencias donde hay pocos recursos, donde además la situación es, en muchos casos, pues simplemente de tenerles recogidos a los mayores y de considerarles que son, pues eso, ¿no?, a un sitio donde hay que meterles para que pasen los últimos años de su vida. Al contrario, nosotros tenemos, y el título del documento que ha elaborado el Grupo de Trabajo es claro, ¿no?, en su definición: envejecer con dignidad en la comunidad. Y ese es el planteamiento que nosotros hemos elaborado con un grupo de trabajo en el que nos planteamos que el centro del sistema tiene que ser la persona mayor, que la persona mayor no es ninguna persona disminuida, que la vejez no es una enfermedad y que, por tanto, tiene que ser el centro del sistema. Y hay que escuchar a lo que quieren y darle los medios, y eso es responsabilidad de las administraciones, de todas las administraciones, los recursos suficientes para que puedan vivir tranquilamente y además dar posibilidades de que las personas mayores aporten y sigan aportando a la sociedad. Por tanto, es un cambio de paradigma absoluto. La idea es, por tanto, en función de las necesidades, tendríamos que darle como sociedad los recursos suficientes, pero a la vez tenemos que darle las oportunidades a las personas mayores para que puedan intervenir y sigan interviniendo en la vida pública. Eso nos parece fundamental. Fundamental. Y otro campo de trabajo en el que se ha abordado desde Socisalud es un campo, además, creo que muy novedoso, y es arquitectura y salud. Eso yo creo que es algo que efectivamente ahora empieza a hablarse, pero creo que, al menos yo, fue en Socisalud en donde primero oí el concepto, y creo que además también en colaboración con los arquitectos y con grupos sanitarios también se están sacando, bueno, pues conclusiones y recomendaciones muy interesantes, ¿no?, que también están causando mucha sensación allí donde se presentan. Bueno, el grupo de arquitectura y salud lo forman arquitectos, aparejadores y sanitarios. Y yo creo que es de las primeras veces que se configuran equipos multidisciplinares que trabajen en esa línea. Es decir, nosotros lo que hemos querido es que los arquitectos, aparejadores, enfermeras y médicos aborden lo que tiene que ver con una arquitectura saludable. Es verdad, y el COVID también demostró las carencias que tienen las viviendas, y en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, cuestiones que hay que mejorar en todo tipo de aspectos, es decir, las deficiencias de los modelos, incluyendo las reformas necesarias para que se pueda tener unas condiciones de vivienda adecuadas, viene dado también para conseguir viviendas que den respuestas a las propias necesidades de las familias, de las personas que vivan, y, por tanto, tener claro que la rehabilitación de todo tipo tiene que ser uno de los ejes de mejora, pero a la vez hay que considerar los nuevos conocimientos que se aplican a un bienestar en lo que es la habitabilidad de las viviendas, por tanto, los recursos necesarios. Tengo que decir que nuestras propuestas han tenido un gran eco. De hecho, forma parte del Colegio de Arquitectos, el Colegio de Aparejadores de Socisalud como tal, y en el aportado, y nosotros las propuestas que hemos hecho tenemos la oportunidad de llevarlas a la Administración. Concretamente, a finales de mes tenemos una reunión con la Dirección General de Salud Pública y con la Dirección General de Arquitectura para empezar a trabajar en esta línea. ¿Qué aspectos tienen vinculados con campos tan importantes como la escuela y la salud, la vivienda y la salud, la arquitectura hospitalaria, los nuevos diseños de los centros de salud y de hospitales, y todo que es un campo, como decías, muy bonito, muy rico, y sobre el que tenemos que avanzar porque creo que como sociedad lo merecemos? Y en ese sentido, ¿estás satisfecho de la respuesta que estás encontrando cuando acudes con ese trabajo tan importante a la Administración y lo presentas? ¿Estás contento con las respuestas que estás encontrando o cabría esperar quizá una mayor implicación? Bueno, a ver, es que está todo por hacer. El gran problema que tenemos en la Comunidad de Madrid, y seguramente que en otras comunidades, pero en la Comunidad de Madrid, que es la que trabajamos, que es nuestro ámbito de actuación, es que no hay un órgano de participación que esté creado, que funcione normalmente y, por tanto, que sirva como canal para las reivindicaciones en algunos casos y en otros los debates que tienen que ver vinculados con las necesidades sociales. Por tanto, cada propuesta tiene que ser llevada a una la Administración te recibe o no te recibe, intervienen ya la capacidad de persuasión en algunos casos y en otros de presión para poder situar estos temas en la agenda de los responsables políticos de la Administración. La gran dificultad es que primero que te escuchen, es decir,
Por tanto, yo entiendo que los gestores a veces piensan, bueno, ¿quién es representativo, no? Pero cuando hemos conseguido llegar a las administraciones, bueno, no critican, no cuestionan los planteamientos. Algunas cosas comparten, otras no, pero lo que nos falta es el chip que signifique vamos a ponernos a trabajar. Nosotros ese es el gran objetivo que nos planteamos, la creación de mesas de trabajo con las diferentes administraciones para abordar todos y cada uno de los planteamientos en un marco tranquilo, sosegado, donde podamos discutir aquellas propuestas y valoremos costes, valoremos beneficios y, por tanto, esto no es una tabla reivindicativa, son discusiones que planteamos y que la Administración creo que le corresponde, porque es así, las personas que les corresponde temporalmente gestionar la cosa pública, pues lo lógico es que escuchen las peticiones de la ciudadanía cuando sean razonables y por lo menos tener la posibilidad de articular un debate que nos satisfaga a todos. Claro, porque en ese sentido, efectivamente, nosotros también, por lo menos, echo de menos que eso estuviera incluso un poquito más regulado, que no dependiera muchas veces de la buena o mala voluntad y, desde luego, hombre, pues, digamos que de la agenda política, sino que de alguna forma esos mecanismos de participación ciudadana estuvieran regulados por ley, me atrevería a decir, para que de alguna forma no fuera una cuestión graciable, sino que realmente, bueno, hubiera esos elementos efectivos de participación ciudadana, porque además yo estoy convencido que le darían mucha más riqueza y mucha más facilidad a la administración. A veces las administraciones ven un poco como el enemigo al que se acerca a pedir, o ven un poco como cuando realmente puede ser un socio de la administración ese ciudadano para realmente gestionar mucho mejor la cosa pública. Es para mí un elemento de ayuda imprescindible todo este tipo de movimientos asociativos, sobre todo enfocando las cuestiones como tú estás contando, que se están enfocando desde Sociedad y Salud, con esa rigurosidad, con profesionalidad, con visión de futuro, de sostenibilidad, en definitiva, pues aportando, ¿no? Y ese para mí es un socio de privilegio tenerlo en una administración. Sí, nosotros planteamos como elemento fundamental la creación del Observatorio de la Salud y el Observatorio de los Servicios Sociales. Parece que es un elemento básico para poder discutir los planteamientos que nosotros u otras entidades podemos plantear. Pero mientras no tengamos ese marco, pues tendremos que llevar debates sectoriales y planteamientos a cada una de las administraciones correspondientes. Pero, de igual manera que soy crítico en que no existe, sí tengo que decir que detectamos predisposición. Nos está recibiendo algunas, por lo menos algunas consejerías, concretamente en el de políticas de familia ya lo tenemos muy articulado y vamos a empezar a trabajar sobre propuestas concretas. Y en otros casos tenemos ya agendadas las reuniones y en algún otro caso todavía no. Los temas, por ejemplo, de educación, que nos parece también muy importantes, no hemos sido todavía capaces de conseguir una interlocución directa con la Consejería de Educación para plantearle las propuestas. Y otro tema interesante que se ha trabajado, hablábamos antes del COVID, de las consecuencias del COVID, que es otro de los temas que están, yo creo que encima de muchas mesas y que todavía, bueno, pues yo creo que cada vez va habiendo más evidencia científica de que efectivamente en algunos casos el COVID ha tenido unas consecuencias que han llegado desgraciadamente para quedarse en algunos pacientes y que como sociedad deberíamos de afrontarlas. En este sentido, pues también ha habido un grupo que ha hecho un trabajo muy interesante bajo los auspicios de Sociedad y Salud y que también, bueno, pues creo que ha concluido con un documento de medidas y recomendaciones extraordinariamente interesante, ¿no es así? Pues el documento de COVID persistente partió de una evidencia que los que vivimos la problemática de una hepatitis C, pues vimos que tenía un ejemplo muy claro en cómo abordarlo. O sea, lo que fue la atención a los pacientes afectados por hepatitis C, como fue mi caso, tuvo una herramienta formidable que contribuyó al éxito de la casi erradicación de la hepatitis C, y es crear el Observatorio de la Hepatitis C, en donde estuvimos representados la Administración, los profesionales sanitarios y las asociaciones de pacientes. En este mismo caso, y eso es un punto de partida, nosotros planteamos que debe crearse, de igual manera que se creó la hepatitis C, un órgano de participación donde podamos abordarlo. También, igual que se realizó con hepatitis C, instamos al Ministerio de Sanidad
a realizar un plan estratégico de abordaje del COVID persistente. Igual que con la hepatitis C, hasta que no tuvimos un plan estratégico era imposible atender las necesidades de todos los pacientes. Nosotros lo planteamos y también planteamos, y es casi el comienzo, que debe crearse, elaborarse un censo de pacientes afectados por COVID persistente, porque no lo hay. Es decir, que intentamos que las medidas que han funcionado se puedan aplicar. Y aunque es verdad que nosotros, nuestro ámbito de actuación es la Comunidad de Madrid, pero si es necesario relacionarnos con la Administración Central, no lo dudamos y también lo hemos realizado. Y de hecho, nos hemos reunido con el Director General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y se ha comprometido a dar una respuesta en un tiempo razonable sobre cuál sería el modelo para abordarlo con esa complejidad. Censo de pacientes, creación de un plan estratégico de abordaje de COVID persistente y establecer canales de derivación consensuados y aceptados por todos los profesionales, nos parece que son los 4 elementos básicos sobre los que debería pivotar. Creo que lo podemos conseguir porque hay un desconocimiento formidable de cómo está la situación de los enfermos de COVID persistente, que tienen, como sabéis, mucha patología muy diferenciado, más de 200 síntomas distintos y hemos dejado que sean los hospitales, cada uno por su cuenta, los que lo están abordando de la manera que les parece oportuna. Pero no hay criterios comunes, no hay protocolos. Como pollo sin cabeza. Con lo cual nos parece que no es profesional, que no es sensato y que no se pueden abordar los problemas así. Nosotros aportamos nuestra experiencia y hay que decir que en España funcionó magníficamente el abordaje de esta situación y la pregunta es ¿por qué estamos tardando tanto en abordarlo? Efectivamente, esa es la pregunta. Y he dejado un poco para el final pues otro de los grupos de trabajo en el que bueno, pues hemos estado un poquito más implicados también personalmente, pero que a mí me parece de extraordinaria importancia, que es la atención primaria. Para mí la atención primaria es posiblemente el eje vertebrador de toda la estructura de salud de un país, de una comunidad, y es algo que hoy el modelo está en revisión. Tiene muchos problemas en muchas partes del mundo, en España también y en la Comunidad de Madrid también, y también aquí Socisalud se ha implicado. Aquí se ha hecho un documento muy importante con recomendaciones, pues apostando por el modelo. ¿Qué nos puedes contar de las conclusiones a las que se ha llegado en este documento? Pues antes de contestarte las conclusiones, quisiera, con tu permiso, realizar un poco el planteamiento de partida. Nosotros entendemos que se equivocan aquellos que piensan, primero, que los que digan que la atención primaria está muy bien, es evidente que no lo está. Segundo, también se equivocan aquellos que piensan que esto consiste únicamente en contratar más médicos e intentar pues, contestar a las reivindicaciones sensatas y lógicas de los profesionales. Incluso realizar un más gasto sin organización. Nosotros creemos que eso es un error y que eso es dilapidar los recursos económicos de lo que disponen las administraciones. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, nosotros lo que hemos hecho es un estudio de cómo está la situación, abordando en todos y cada uno de los aspectos que nos parecían importantes. Y partiendo también de una filosofía general. No se puede mejorar la atención primaria sin entender la situación de los profesionales, las indicaciones de los profesionales, tanto de los médicos y las enfermeras, y dar respuesta a las necesidades de los pacientes, pero combinándolo con esa disponibilidad de los profesionales. Ni se puede enfrentar ni se pueden considerar una solución si no conseguimos que haya un encaje de las visiones de los dos sectores, profesionales y usuarios. Y por tanto, nosotros hemos planteado propuestas que tienen que ver con modificaciones de horarios, con adaptación a las necesidades de los profesionales, con cambios que se traduzcan en un éxito en que el trabajar la atención primaria sea bien visto, conseguir que la atención primaria sea realmente el foco de donde se vertebre la atención sanitaria en general y sin demagogias. Es decir, nosotros es que apostamos por la atención primaria no solamente por la atención directa en los centros de salud, sino como un eje vertebrador del sistema que nos permite además atender a las personas mayores en sus barrios y a los chicos y chicas
que están en los centros escolares, también atendidos por los profesionales de la atención primaria, concretamente por la enfermería familiar y comunitaria. Por tanto, es verdad que hace falta recursos y hay que establecer los recursos necesarios en función de cada zona, en función de cada centro de salud y ser capaces de dar respuesta a las necesidades reales, sin café para todos y entendiendo cuáles son aquellas medidas que deben implantarse, que son un largo listado. Tengo que decir que no son ni 5 ni 6. No. O sea, que estamos en cada tema, elaboramos como 5 o 6 propuestas y en este sentido, claro, no solamente lo está apoyando Socisalud, sino que se lo hemos pasado a otras entidades vinculadas con las profesiones, es decir, las sociedades científicas, con los sindicatos médicos también y con las asociaciones vecinales, etc. Y hemos conseguido aglutinar esos avales que los hemos pedido y que figuran en nuestro documento, entendiendo que esto no puede ser un tema sectorial, sino que es un tema social en su conjunto. Sí, y con muchísima repercusión, además lo has dicho muy bien y bueno, pues es un tema que efectivamente coincidimos mucho. Se trata, por un lado, de que profesionalmente la atención primaria, el médico de familia en definitiva, prestigie su actividad. Ahora mismo, bueno, pues acabamos de ver cómo una vez más plazas de médicos MIR se quedan sin cubrir y no es solo una cuestión de dinero. Nos equivocaríamos si solo queríamos. ¿Hacen falta recursos? Claro, pero hace falta tener un plan, hace falta tener una estrategia, hace falta, bueno, pues unir, como has dicho, esas necesidades que tiene la población de una asistencia y no solo de una asistencia, sino de una salud, de ocuparse de la salud comunitaria, que es como en definitiva se construyó en su momento la especialidad de medicina de familia familiar y comunitaria, ¿no? Y que realmente, bueno, pues es un modelo que no ha llegado a completarse y que, sin embargo, es, en mi opinión, de vital importancia para la sostenibilidad final del futuro. Es que la alternativa, yo creo que no existe, porque la alternativa de que todo el mundo vaya a la urgencia del hospital o de que todo el mundo vaya directamente a su especialista o de que todo el mundo quiera, pues es una alternativa que no se va a poder sostener en el tiempo. Entonces, si no somos capaces de avanzar en esta línea que está señalando, pues realmente vamos a tener, bueno, pues diría que hasta poner en riesgo nuestro Sistema Nacional de Salud. Entonces, bueno, pues creo que es muy importante. Y acabamos un poco la charla con algún proyecto nuevo en el que se esté implicando Socisalud. Creo que se está trabajando en el tema de las urgencias, que es otro de los bueno, pues campos también que preocupan, ¿no? La atención tanto urgente, emergente, atención no. ¿Se está trabajando también en ese campo? También. Hemos creado un grupo de trabajo en el que están personas que trabajaban en los servicios de urgencia de atención primaria, los antiguos SUAP, en los servicios de atención rural y también profesionales sanitarios que trabajan en los servicios de urgencia. Y partimos de una premisa, con el mismo esquema, diagnóstico de situación y propuestas de mejora, sin quedarnos en lo que hay, sino intentar ver si hay mecanismos que puedan mejorar la situación cambiando las estructuras y sin tener miedo. Nosotros entendemos, y empieza a configurarse, que no puede mantenerse una atención de urgencias hospitalaria con equipos reducidos de un médico, una enfermera o 2 personas más, de tal manera que no se cubre o si falta alguien ya es un problema. Ese modelo está obsoleto. Entendemos que las urgencias tienen que dar, las urgencias de primer paso, es decir, lo que es antes de llegar al hospital, tienen que tener suficientes medios, suficientes recursos, suficiente número de profesionales, configurar equipos más grandes, de tal manera que cambiemos esa idea de la consulta de 2 o 3 personas en un pueblo por equipos de zona que den respuesta y que, por tanto, también en economía de escala den mejores posibilidades para el gasto, mejores posibilidades para atender las urgencias que no tengan que ir al hospital. Todos sabemos la locura que son las urgencias de los grandes hospitales. No puede funcionar de esa manera y esto está funcionando a costa del sacrificio, de la desesperación de muchos profesionales, y el que haya ido a las urgencias de un hospital en una noche verá cómo hay un verdadero sacrificio, ¿no?, de las enfermeras, de los médicos, por dar respuesta a algo que la demanda le hace inabordable. Es imposible que se funcione. Por tanto, entendemos que hay que hacer un cambio y que además en esa idea de la reflexión no hay que tener miedo a cambiar. Si no funciona una cosa, pero es básico,
preguntemos a la ciudadanía qué servicio de urgencia quiere. Porque, claro, no solamente consiste en que desde un despacho alguien diseñe y diga, ya corto o arañado, ahora aumento el sueldo a 2 profesionales. Es que no es ese el sistema. El sistema tiene que ser oír las demandas sociales, escuchar y dar. Y pongámonos todos a pensar. Nosotros estamos haciendo. Tardaremos tiempo, porque esto no puede ser... Es decir, vamos a tardar meses. Pero vamos avanzando, realizamos los estudios y espero que en unos meses tengamos un proyecto de mejora que podamos también divulgar sobre un modelo integral de atención a las urgencias en la Comunidad de Madrid. Muy bien, pues la verdad, Adolfo, es que como siempre ha sido un placer escucharte, hablar contigo y bueno, pues darte las gracias por estar aquí y un poco en nombre de toda la ciudadanía por este trabajo que se desarrolla, que estás liderando a ti y a todas las personas que trabajan y que han colaborado con Red Salud, haciendo posible la creación de todos estos documentos, de todas estas aportaciones y que realmente, bueno, pues poco a poco van calando y van, bueno, pues aportando un granito de arena para mejorar la salud de todos los ciudadanos, en este caso de todos los madrileños, pero por extensión de todos los españoles, objetivo que lógicamente compartimos y apoyamos en Nexo y con el que estamos todos comprometidos. Y muchísimas gracias a todos por vuestra atención y les emplazamos al próximo capítulo del Ágora de Nexo. Muchas gracias.